Muchas gracias, un saludo a todos los que se están conectando de a poquito a este conversatorio de día sábado 24 de octubre. Bueno, la intención de poder crear o organizar este tipo de encuentros es más que nada es para poder complementar la información que tenemos, la visión que podemos tener de forma personal y también complementarla o asesorarla con profesionales. Es por esto que el día de hoy contamos con la presencia de 5 invitados. Dentro de ellos está Sebastián Villarroel, a quien aprovechamos de saludar, profesor de Educación Física, Educación Pública. También Óscar Cárdenas Rossi, él es abogado. Natalia Orellana Álvarez también, egresada de Derecho. También contamos con Gabriela Fratzinet, ella es asistente social, y también con Gonzalo Ramos, que es periodista con una orientación al deporte. Agradecemos la presencia de los chiquillos y gracias por su disposición. Grandes profesionales, muchas gracias por este tiempo. Bueno, queremos comenzar con nuestra invitada Natalia Orellana. Ella, como les comentábamos, es egresada de Derecho y nos va a hacer una pequeña introducción, una pequeña explicación de lo que significa una constitución. Adelante, Nata. Hola chiquillos. Bueno, yo quise partir con esto porque creo que es fundamental que todos sepamos qué es lo que es una constitución. Creo que no muchos lo saben o no muchos tienen claridad sobre esto. Y en resumidas cuentas, una constitución es la ley de las leyes, es la ley suprema que rige un Estado. Eh, Cuando hablamos de una constitución política, es el modo en que se organiza y estructura la sociedad de un Estado. Entonces, esta siempre contempla los derechos, los deberes, principios básicos que nos rigen a todos como organización social y además estructura y limita los poderes que éste tiene, que es súper importante. Eso, en muy breve, eso es lo que es una constitución. En palabras simples, son como las reglas o las condiciones, Es la estructura básica de un Estado. ajá, la estructura básica de un Estado como concepto. Claro, claro. Perfecto. El cómo se organiza. Ujú. Ahora, bueno, más adelante vamos a entrar en el contexto histórico. Muchas gracias, Nata. Bueno, vamos a seguir con Gabriela. Gabriela nos va a comentar un poquito de su experiencia, de qué manera estos procesos llegan a la gente, cómo se trabaja desde el área de Gabriela. Adelante, Gaby, cuando quieras. Hola, ¿cómo están? Bueno, básicamente desde el área del trabajo social, uno puede empezar a observar que existen distintos indicadores que van mostrando cómo la sociedad, al igual que dice Nata, no está respondiendo a la intervención que realiza el Estado o la misma organización, y por tanto la Constitución no está en cierta forma dando el ancho para responder a las necesidades y demandas que existen desde el área social. Esto ha generado, obviamente, una crisis importante en el área social, en todas las esferas: educación, salud, vivienda, trabajo, justicia. Y todas las reformas que se han estado desarrollando y que, en función del análisis que realizan los mismos funcionarios que trabajan en el Estado, se levantan estudios, se levantan comisiones, se trabajan, se hacen sugerencias, se desarrollan leyes, se pagan millones de pesos para poder pagar a expertos, estudios, y se desarrollan leyes. De repente no serían las que nosotros quisiéramos a la altura, pero se hacen. Estas leyes terminan siendo inconstitucionales. Entonces, al final, todo lo que se desarrolla y todo lo que se levanta desde la base está 100% conectado con una constitución, porque al final es como decía Nata, cómo se organiza una sociedad. En ese sentido, para poder lograr desarrollar un cambio dentro de estas problemáticas sociales que a lo largo de todo el tiempo que llevamos hablando de un cambio de la Constitución, que no es poco, o sea, esto no es un tema nuevo,
se habla también de una crisis de confianza institucional. El 2015 salió un informe en donde se hablaba de cuáles eran los motivos y razones de por qué existía una desconfianza hacia las instituciones, y es por esto mismo, porque no da el ancho, no logra generar los cambios, y lo único que ha generado es que el país siga creciendo en inequidad, en segregación, se siga deshumanizando, los problemas sociales sigan persistiendo, y frente a un estado también subsidiario. Esto significa que no es un estado que abarca todo, sino que aquello porcentaje que él considera que es necesario intervenir. Frente a eso, a todo el resto lo deja de privados. El tema es que también se ha pensado que todo lo privado supuestamente funciona, pero estamos en todo lo privado y todas las corporaciones, los colegios son corporaciones privadas que los administran, salud también, las ISAPRES también son, incluso los sistemas mixtos tampoco funcionan, las FPs, el agua es privado, todo es privado. Entonces, Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a seguir con el profesor Sebastián Villarroel. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, hola, buenas noches a todos, a los que están mirando por el Insta y a los participantes del foro, del conversatorio. Sí, escuchando atentamente a Gabriela, bueno, mi nombre es Sebastián Villarroel y soy profesor de educación física y hago clases hace 5 años en una escuela municipal de Recoleta, en un liceo de adultos, en el Liceo Municipal Jorge Alessandro Rodríguez. Uh-huh. Y me quedé un poquito con lo que dice la Gabriela, con el tema de que está todo armado desde las bases, cuando hay un proyecto bueno, qué sé yo, que con entusiasmo, con gente colaborando detrás, para impulsarlo te dicen que es inconstitucional o te buscan cualquier otra traba, qué sé yo, para no poder impulsar aquellos proyectos innovadores y que tengan directa relación con el beneficio de las personas que lo necesitan, que en este caso son las personas más vulnerables de nuestro sistema. Uh-huh. Ahora, para aportar un poquito más o sea, por mi parte, aportar en este conversatorio en base a mi experiencia con estudiantes jóvenes y adultos, que también es una población votante dentro de ya poquita hora que nos queda para el plebiscito. Entonces, lo que yo quería decir que es una población consciente de lo que está sucediendo. Puedo ver que ellos están viendo los cambios, que fueron partícipes. No hay que olvidar que esto nace desde la sociedad civil, no nace desde partidos políticos ni de nada. Entonces ellos fueron y son férreos participantes de ollas comunes, de las concentraciones en Plaza Dignidad los días viernes. Entonces toda la población que nosotros atendemos está directamente involucrada tanto con el proceso cuando empieza todo este estallido y con el proceso junto con la pandemia, cómo fue avanzando. Entonces, lo que quiero aportar es que la gente del colegio municipal donde yo trabajo, que es una población votante, está consciente de lo que sucede, pero ocurre una cosa, que es una cosa que yo creo que le ocurre a todos en el sistema, que tiene que ver un poco con la burocracia o con el traspaso de la información a través de los medios de comunicación, que entorpece, que confunde, y en definitiva eso a una población que quizás carece un poco del análisis o de la reflexión en sí, hace que quizá genere algún tipo de miedo o algún tipo de confusión al momento de plantearte y decir, no, ¿sabéis qué? Yo tengo que ir porque este es mi derecho fundamental de ir a sufragar, qué sé yo, ¿se entiende? Entonces, si bien hay una conciencia de todo el cambio, de por qué se provocan todas las cosas, hay una desinformación o una burocracia de manera tal en donde se desinforma a una población que es vulnerable, y en ese sentido genera miedo, genera desinformación y en definitiva poco interés al momento de ir a responder en este derecho. Entonces, no sé, puedo aportar desde esa área en esta conversación que vamos a tener y nada, eso, compañero, para darle el pase al siguiente. Muchas gracias, profe Seba. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Gonzalo Ramos, periodista. ¿Cómo está, Gonzalo?
Muy bien, Alejandro. Espero que tú también y, bueno, el resto de chicos y chicas del equipo también. Para mí es un agrado, me imagino que al igual que para todos los demás, participar de esta instancia. Siempre es grato conversar con personas que también están interesadas, al igual que uno, en problemáticas como estas, problemáticas tan importantes como la que ya tenemos encima, que es el votar por una posible nueva constitución. Bueno, tal como mencionaste tú hace un momentito, yo soy periodista y, bueno, periodista ligado más bien al mundo del deporte. No por eso una persona cerrada, porque obviamente que dentro de las cosas que te enseñan en la carrera de periodismo es que tienes que estar abierto a todo. Por ejemplo, a debates de este tipo. Eh, para ir un poquito eh, redondeando lo que veníamos conversando con respecto a lo que dicen mis compañeros hace un momento atrás, lo que venían diciendo hace unos momentos atrás, eh, ¿qué ha pasado desde la vereda del periodismo a contar de estos últimos meses, desde octubre del año pasado? Se ha ido rompiendo un poco la tendencia en la entrega de información. Eh, Pese a que nosotros sabemos que los grandes medios, me estoy refiriendo a, a los diarios grandes, a los canales de televisión, aún no rompen del todo el cascarón, sabiendo también que pertenecen a grandes grupos económicos, y eso yo creo que todos lo tenemos claro, por lo mismo esta tendencia no ha sido tan pareja en todos los aspectos. Tenemos otros medios que han salido a la luz este último tiempo, El Desconcierto, qué sé yo, Radio Villa Francia, El Ciudadano, y una serie de ejemplos más que podría dar, que son más bien de trinchera y que nos han mostrado cosas que en el pasado no se mostraban. Eh, Esto también pega en cierta medida a los grandes medios. Tenemos, por ejemplo, hoy en día una serie de casos de colusiones, de robo a gran escala. Yo no estoy hablando del robo del Lanza de la Esquina, estoy hablando del robo de carabineros, estoy hablando de los militares, estoy hablando de ese tipo de robos, estoy hablando también de grandes desfalcos que se han destapado. Hoy en día eso se muestra. Eh, si bien los grandes medios son los que tienen la potestad, entre comillas, de manejar la agenda diaria, la gente ha decidido de una u otra manera, en este último tiempo, acercarse más a los medios de trinchera, porque pese a que son muy partidistas, sí te entregan información verídica y fidedigna. No, y eso no sucede siempre en los grandes medios. Ahora, ¿qué tenemos por otra parte? En cuanto a la actualidad, nosotros sabemos que toda la gente tiene acceso a Internet, o la gran mayoría. Se puede generar debate en Internet. Sabemos que siempre existen estos personajes, rostros, estos periodistas, los Matamala, los Mónica Rincón, que de por sí son una voz. Ellos ayudan de una forma u otra a moderar estos debates que se generan en Internet. Y otra cosa que también podría destacar en cuanto a este último tiempo, eh, uno de los hechos principales que hace el periodismo, y de hecho uno de sus principios, es el educar a la población, ¿ya? Y esto se había perdido por mucho tiempo se perdió el tema de educar a la población. Pese a que queda mucho aún por avanzar y esperemos que con lo que viene de aquí en adelante podamos seguir avanzando, al menos ya podemos ir poniendo cada vez más piedras a esta construcción que es la educación, no solo para la gente la que tiene acceso, sino que para todas las personas de este país, para que nadie quede fuera de la educación. Ujú. Así que, bueno, desde el área del periodismo al menos eso es lo que yo te puedo decir en cuanto a lo que ha sucedido este último año, bueno, un año completo básicamente, porque ya se cumplió la semana pasada un año desde que este país decidió despertar. Ujú. Te dejo la palabra para que continúen con Carlos. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, como bien lo anticipó Gonzalo, vamos a continuar con Perdón, Oscar. dije Oscar, ¿Cómo? Oscar, dije Carlos. Había dicho Carlos, Con, pedí disculpas. con Carlos. Bueno, él es Oscar Cárdenas Rossi, abogadísimo. También que está acá para poder aportar con su conocimiento. ¿Cómo estás, Oscar? Aquí estamos muy bien, con todo el entusiasmo del mundo para el día de mañana. Mañana me toca estar de delegado electoral de la Junta Electoral, entonces estoy encargado de un colegio y hoy día, ayer y hoy, me ha tocado estar al tanto de coordinar todo con los vocales de mesa, con la gente del ejército, con los carabineros, para que todo el proceso electoral
se lleve de la mejor forma. Ujú. Y mañana técnicamente comienza un proceso que va a ser profundo. Para mí es un término de ciclo que se termina, eh, que se termine, que se inició en cierto periodo y que ahora, después de todo, el año pasado que estalló el 18 de octubre y que con la presión que se hizo desde la ciudadanía hacia la clase política diciéndole, ¿saben qué? Necesitamos una nueva constitución. Entonces, a través de eso, el 15 de noviembre, se llegó a ese llamado Cuarto por la Paz, que después devino en la ley 21.200. Y a lo que algunos le tienen un cierto cuco a la ley 21.200 porque dicen, no, y sí, tenemos esta ley 21.200 viene llena de trampa y va a estar todo limitado, entonces al final va a estar todo hecho. Y la cosa es, no es así. ¿No es tan así, dice usted, abogado? No es tan así. ¿Por qué? Porque la ley 21.200 lo que te dice es, más o menos, te arma un poco el esqueleto de cómo va a ser todo. Ujú. Primero, vamos con el plebiscito del día de mañana. Eso. Vamos con lo de Luego, mañana, exacto. antes de comenzar a hablar de la ley 21.200, que Ya, es nuestro tema de fondo. Ya, antes de. Viene el día de mañana. Mañana está la elección del plebiscito. Un plebiscito que no se hace desde el año 1988, en que la gente dijo, en que votó no a que continuara el gobierno, o sea, la dictadura de Pinochet. Luego de eso, al año después, en el año 89, vino la elección presidencial y de ahí vino el tema de la elección parlamentaria. Ujú. Vino el tema de la transición la transición a la democracia y ahí vamos a entrar en discusión si es que hubo o no hubo transición. Para mí sí la hubo, pero obviamente con todas las imperfecciones, y los militares con el fusil encima. Ujú. Luego, lógicamente, viene el estallido del 18 de octubre, que durante el 15 de noviembre, tras toda la presión que hubo, se dijo, ya, vamos a proponer armar una nueva constitución. Y el día de mañana, obviamente, la elección va entre una opción que es apruebo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución y qué tipo de órgano va a ser, si va a ser una convención constitucional o una convención mixta. Ujú. Esas son las dos opciones que van a haber mañana. Abogado, una interrupción. ¿Usted nos podría aclarar en palabras simples que las dos opciones, a qué se refiere cada opción? Si yo voto alternativa A o alternativa B, ¿qué significa? Ya. Convención mixta significa que va a haber un 50% de elegidos que son parlamentarios y otro 50% elegido que va a ser de ciudadanos comunes y corrientes. Ujú. Ahora, ¿cuál va a ser la gracia de esta convención mixta? Como es 50% parlamentario, no sabemos obviamente quiénes van a ser, pero con el otro 50% solamente el 25% va a ser paritario. Ujú. Solamente ese 25%. Entonces, la posibilidad de elegir a ciudadanos de pie que quieran estar ahí se nos va a reducir en un A un 25%, mínimo. Ujú. a un mínimo. Y obviamente van a estar los otros parlamentarios. El problema va a ser que esos parlamentarios, que va a ser el 50%, que son en total, parece que son 188, o sea, la mitad de esos 188, el problema va a ser
Y para el ejercicio como tal, ¿cómo lo van a hacer cuando haya, opciones de ir a tener que votar un artículo en la asamblea y en el parlamento? Al mismo tiempo voy a mandar a alguien a que vaya a votar Ujú. por mí. Permiso. Sí, Nata, por Tienen favor. derecho a excusarse. O sea, sí, pero Ese es el tema, pues, tienen derecho a excusarse. no, exacto, No y están tal cual obligados a como votar. no están obligados a votar, Natalia, pero si es que hay alguna votación con un quórum mayoritario, ¿qué va a pasar ahí? Y justo se te topa el horario. Claro. Entonces, esa es una observación que uno hace. Lo Ujú, otro, son 50% parlamentarios y sabemos que el Congreso está con una credibilidad casi muy mínima. ujú, Entonces, mucha gente no confía, y me incluyo, uno no confía en el Congreso. ujú, Entonces, ahí va a estar esa es una parte. ujú. Lo otro, que es la convención constitucional, que son, que van a ser elegidos por 155 personas, elegidas por sufragio universal, y estas 155 personas se van a elegir de acuerdo al sistema que existe para elegir al Congreso Nacional, O sea, que es un sistema, disculpa, ujú, que es un sistema proporcional, pero ese es el sistema D'Hondt. ujú, Entonces, de esos 155 hay probabilidades incluso que salga gente que no tenga tanto nivel de representación, porque, por ejemplo, si yo tengo un 20% me elige un 20% de personas, si la otra persona me dice, o sea, obtiene un 5%, quizás con ese 5% pueda también agregarse a mi lista. ¿Cuál es ujú. la gracia de la convención constitucional? Es que va a ser todo 100% paritario. Y eso significa que va a ser 50% hombres y 50% mujeres. Cuestión que no se ha visto hasta el momento. En otras veces que se armó una constitución en otros países, nunca hubo ese 50% de hombres y 50% de mujeres. Y eso es súper importante porque tanto hombres como mujeres tienen, eh, tienen la importancia para poder redactar una nueva constitución. Ujú. Nos queda así, eso es una tarea que todavía no se ha resuelto, qué pasa con los escaños independientes y qué pasa con los escaños que van a ser de los pueblos originarios. Pero en términos generales esto va a ser 50-50. Entonces, Y eso es muy importante, porque ujú, tanto hombres como mujeres vamos a ser partícipes de algo que hasta el momento en la historia de Chile, en los casi 220 años de vida republicana, no lo hemos hecho. ujú. Entonces, es un Acá, paso muy importante. muy importante, exactamente. Bueno, gracias, Oscar, por esta introducción, por esta orientación. Bueno, hay temas que, bueno, el tema principal claramente es el próximo plebiscito, la próxima elección. Acá hay un mensaje que nos deja una persona en Instagram, Florida Suchils, nos pone, los parlamentarios también son elegidos por votación ciudadana, como dato. Había alguien por ahí, no recuerdo bien, una abogada que decía que las dos opciones eran prácticamente lo mismo en la práctica, que finalmente los parlamentarios se eligen por la gente, son representantes de la gente, y por el otro lado se van a volver a elegir representantes nuevamente de la gente. Es como algo muy parecido, muy similar. Bueno, dentro de esas como dudas, la Gabriela, bueno, Gabriela trabaja en la población Lo Hermida, y bueno, y también Sebastián, que está bien interiorizado con las organizaciones como de Las organizaciones poblaciones sociales. sociales, exactamente. Existe la posibilidad, por ejemplo, que ya un ejemplo, ganó la prueba y vamos a votar.
podemos, por ejemplo, con la segunda opción que es asamblea constituyente, es asamblea constituyente. No, convención constitucional. Convención constitucional. Es posible, por ejemplo, que, no sé, yo soy dirigente, no sé, de la población Lormida y dentro de esos 155, esa persona puede ser nombrada, por ejemplo, que también sería un buen representante, algún presidente de junta de vecinos o de organización comunal. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Si yo soy presidente de una junta de vecinos o estoy en un cargo de representación popular, lo primero que tengo que hacer es renunciar a mi cargo o, en estos casos, si es organización vecinal, tengo que dejar suspendido mi periodo de gobernanza. Ajá. Y puedo postular. Ahora, el tema va a ser que ahora a los independientes se le bajó el requisito para, si tiene partido puede postular como parte del partido. Ajá. Si es independiente, pero del partido, o sea, si yo soy independiente pro partido X, perdido con los palotes, voy a estar dentro de la lista, pero independiente pro esto. Claro. Y si soy independiente como tal, o sea, no tengo ningún partido, o sea, no le creo a ningún partido, tengo que juntar una cantidad mínima de votantes que firmen a favor mío. Esa firma, ¿cuál va a ser la gracia? Esa firma se va a hacer, por ejemplo, en una notaría o también se va a hacer de manera electrónica. De esa firma electrónica que me patrocine mi candidatura o de esa firma que se patrocine en la notaría, se junta y tiene que representar a lo menos me parece que es el 0,4% de la última elección en la que votó esa gente. Por tanto, si alguien pudiera calcular si votaron, por ejemplo, 6.000 personas, de esas 6.000 personas yo tengo que sacar el 0,4%. O sea, no sé cuánto es, pero quizás 400, 500 personas podrían patrocinar. 24 serían. 24. De un universo de 6.000 sería 24. 24. Gracias, Gonzalo. De ese universo, por ejemplo, de 6.000, sería 24 personas. Esas 24 personas me podrían respaldar mi candidatura y yo puedo postularme a esa candidatura. Y puedo ser constituyente. O sea, puedo postularme a constituyente. Buenísimo. También disculpa, Francisco. Oye, también mi tercer nombre es Francisco. ¿Cómo? Mi tercer nombre es Francisco, te digo. Ya, Francisco. La otra parte es, tenemos este porcentaje pequeño de gente que me pueda representar. Pero también voy a necesitar parte de gente que me vaya a donar plata para mi candidatura. El CERVEL me va a pasar también dinero para postularme. Ahora, y de ahí después con el tiempo, si es que yo obtengo, por ejemplo, más cantidad de votantes de los que me patrocinaron, obviamente voy a ganar, y como voy a ganar, también de lo que me pasaron, ahí lo tengo que declarar. Claro. Bueno, buenísimo. Mira, bueno, tenemos una pregunta. El otro día salió un tema muy importante que, bueno, aquí tiene que ver con el tema del desarrollo, de la formación. No me acuerdo qué es lo que habían planteado ustedes con Nata de hacer algo algo de educación cívica, no sé, si mal no recuerdo, hablaron de algo así, de hacer como una especie de taller. Como, no sé si recuerdo mal, Nata, no sé si te acuerdas. Algo como de educación cívica, como de comenzar a plantear estos temas
desde la niñez o desde la adolescencia para crear un poquito de conciencia de estos procesos. Porque Claro, y llegar a votar informado más que nada, pues. exacto. Nosotros como sociedad tenemos una educación cívica nula, yo creo. Y yo creo que eso fue uno de los gatillantes que a mí me llevara a estudiar lo que estudié. Y estoy estudiando todavía. Pero sí, no hace falta mucho, Sí, mucho. Una Hay pregunta muchos con conceptos respecto a eso. que no se saben, por Ujú. ejemplo, la misma, eh, eh, muchos tecnicismos que quizá utilizó Oscar o yo misma, que quizás no me doy cuenta, que a lo mejor los chiquillos ni siquiera entienden ciertas palabras, y eso nos lleva a no seguir interiorizándonos ni informándonos, porque si no entendí una palabra o un concepto, no seguís leyendo, no seguís, como que te hay estancado. Entonces quizás con una buena base la gente se podría seguir educando por sí sola Ujú. en relación a este tema. Hay un tema también ahí que involucra mucho a los medios, que ahora que está Gonzalo nos podría también asesorar con respecto a eso. Hay algo que se utiliza o se planteó hace muchos años atrás que se llama la teoría del encuadre o el framing, que es como, si, no sé si lo diré bien, pero es como eh, la realidad que se crea por los diferentes medios o la información que te entregan para tú crear tu realidad. Entonces, con lo que dice la Natalia, no sé si me equivoco, si me equivoco, por favor, dígame. Según lo que dice Natalia, el tema del acceso a la información, si bien la información existe, no existen los medios de propaganda o de visualización para que esa información, que es la importante, se vea. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en esto? El internet, los periodistas, los canales de televisión. ¿Se podría hacer llegar esa información a la gente a través de estos medios? ¿O que se A ver, recalcara más bien esa información? mira, o sea, de poder siempre se va a poder, pero yo creo que lamentablemente aquí vamos a volver a un tema de lo que yo expliqué hace unos minutos, que en Chile lamentablemente los medios importantes, los medios grandes, están guiados de una u otra forma, son parte de grupos económicos. Los grupos económicos no van a querer que doña Juanita, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de X lugar, sea una constituyente, ¿cachai? O sea, en definitiva, aquí yo creo que, y volviendo a lo que decían los chiquillos de este tema como social, aquí yo creo que el trabajo, inclusive más que de los medios, es de nosotros, del ciudadano a pie. Eh, Lamentablemente los medios visibilizan lo que quieren visibilizar. Ahora, y también volviendo a lo que les explicaba hace unos minutos atrás, están los medios de trinchera que, que por bien o por mal dan más espacio a otras opiniones. Eh, Hoy en día la gente ha mutado un poco en cuanto a la información. ¿Ah? La gente ya no le cree tanto al 13 o al Mercurio. A la Eh, tercera. claro, ya, pese a que muchas personas no han cambiado en sus hábitos, pero la gran mayoría sí ha cambiado sus hábitos de información. ¿Ya? Ujú. Eh, Obviamente que lo ideal sería que se transparenten todas las posturas, que todos tengan el mismo alcance, que todos tengan la misma opción de figurar. Eh, pero eso, el trabajo de esto, en primer lugar lo vamos a poder saber recién mañana, porque mañana vamos a saber si es una constitución mixta o sea, perdón, si es mixta o 100% constitucional, eh, 100% elegida en este caso. ¿Qué sucede con esto? Eh, ahí yo creo que hay otras cosas que tienen que interceder. Los medios como tal, te vuelvo a repetir, se guían por lineamientos que están entregados de antemano. Tienen una misión, una visión, y como te mencionaba, en general no se le da tanto espacio y tanta cabida a personas que no tienen figuración pública. Ujú. Es un problema esto, y yo creo que esto podría generar conflictos de aquí más, porque una de las cosas que nosotros, o que yo reclamo hace muchos años, o que muchas otras personas quizás de mi edad, bueno, de la edad de nosotros en general, reclamamos es que la gente vota por los mismos de siempre. ¿Pero por qué vota por los mismos de siempre? Cuando hay opciones en candidaturas de alcalde, ¿por qué votan siempre por los mismos personajes que llevan 40 años metidos en política?
Ujú. Votan por esos mismos porque son los que tienen más plata, por lo tanto pueden figurar más, son los que tienen más llegada en los medios, por lo tanto vuelven a figurar más, y son los que pueden promocionarse de mejor manera. Ujú. Podemos tener alguna persona que con muy buenas ideas, que viene de abajo, que no tiene un posicionamiento en los medios, pero en general este tipo de personas no quiero generalizar, pero la mayoría de las veces no triunfa, no por sus ideas, no por sus ideales, sino por que no tiene el poder de figurar. Y eso es un problema que yo creo que Mm, aquí se va ese a generar es un buen tema, Gonzalo. sí, Es un no, buen es tema. un buenísimo tema porque, claro, si sale una convención constitucional, vamos a elegir todos nosotros. Qué rico que podamos elegir, pero también sabemos que se van a postular todos estos mismos personajes que nos dan asco, que están en el Congreso. En definitiva, nuestro problema no es con la política, nuestro problema es con nuestra clase política, con nuestros políticos. Tenemos políticos que entre alcalde, entre diputado, entre senador, llevan 30, 40 años. Entonces, surge un problema súper interesante y bonito de debatir a la hora de pensar que, claro, también van a ser personajes, los constituyentes se van a poder elegir, si es que una constitución 100%, Constituyente. claro, constituyente 100% elegida por la ciudadanía, pero también sabemos que se van a postular estos mismos personajes que no queremos que se postulen. Claro. Entonces, Ese, bueno, Están en todas. sí, no se ese quieren es un perder ni una, No se peligro. pierden ni no se una. quieren perder ni una, o sea, Sí. imagínate, algunos son senadores y diputados, pero más encima quieren ser constituyentes, entonces ya, pues, Oye, oye, no, y déjame antes, una, incluso ¿cachai? antes eran diputados, senadores y eran dueños de universidad también, pues. Sí, pues, no, si aquí, oye, si aquí estos tipos, eh, no creo ser el único que piensa así de los que estamos acá, No, yo creo que es un ahí pensamiento, la Gaby nos quiere decir algo. sí. El problema Estoy ansiosa. de nuestra clase política es que estos personajes quieren meter las manos en todos lados, las quieren meter en Sí, po. política, en armar las leyes, la quieren meter en la educación, la quieren meter en todo. Donde puedan agarrar algo, van a meter las manos. Mm, Entonces, bueno, ahí se genera un debate que es posterior a la votación, claro. pero lo vamos a empezar a dilucidar mañana, eso sí. Sí, eso Eso sí. Mañana lo dilucidamos bien. Sí, compadre. Dale, Gaby, dale, no te quedes con esas palabras ahí. Bueno, sí, yo creo que acá lo que sucede es que existe como una relación igual importante respecto de qué entendemos como por participación. Porque Voy y vuelvo. Dale, Oscar. muchas veces entendemos por participación, por ejemplo, solamente ir a votar o lo consultivo. Eso es lo mínimo, es el nivel más bajo de participación. El voto. Existen otros niveles de participación Exacto. que Sí. son, por ejemplo, no sé, yo un nivel más bajo que participo, o sea, que el consultivo es el informarme. Ese es el más bajo. De ahí viene el participar con mi voto. Pero de ahí viene, por ejemplo, mi participación dentro de las juntas de vecinos, dentro de las mesas territoriales, dentro de organizaciones específicas. Y ahí los jóvenes se lucen. Los jóvenes participan, se mueven, generan, no sé, desde participaciones en organizaciones cristianas o dentro del mismo, no sé, instituciones como deportivas, participan en un montón de cosas. Se cree que los jóvenes no participan, pero no es que no participen, sino que participan en aquellos temas que les son de interés. Sin embargo, el poder está tan concentrado en lo central, tan concentrado en Santiago, en la ciudad de Santiago, que al final todas esas participaciones se pierden. Otra cosa importante dentro de esta constitución, bueno, alguien decía que nosotros teníamos una buena constitución. Yo Hoy creo que sí. puede ser que redactadamente, Sí. sí, es una buena Coincidimos. constitución. Yo pienso que Que estaba buena la está constitución, súper pero bien que había, redactada. sí, que había que Está avanzar en tan bien redactada, procesos legales, en constitución, o sea, claro. judiciales. Está tan bien redactada esta constitución que la queremos cambiar hace mucho tiempo y no la hemos podido cambiar. Entonces, como que es una súper buena constitución. Pero el tema acá no es eso, el tema acá es si nos sirve o no nos sirve. Pero es que ese es el tema, Gaby. Ese es el tema, No. porque, por ejemplo, mira, Lo que lo esta que- constitución, espérate, para cerrar, como lo que quiero decir, esta Dale. constitución valora la propiedad privada. No puede ser que valore el valor
de la constitución que organiza a humanos no puede ser el objeto. Porque si es el objeto, todos somos objetos y somos seres humanos. Por tanto, dentro de la Constitución tienen que estar los derechos humanos garantizados. Tienen que estar todos, insisto, muchas críticas a los derechos humanos, ningún atado. Pero tienen que estar al menos, o sea, tenemos esos, usémoslos. Y ahí podemos empezar a avanzar. Y respecto de eso, es importante que nosotros empecemos a participar y partamos por los niveles más bajos de participación. Escuchemos, vamos a participar, votemos. Participemos en la asamblea territorial. Vamos generándonos nosotros mismos, como decían Gonzalo, y la Nata, me imagino, y Oscar, también obviamente Sebastián, que ahí trabaja en colegio, el empezar a educar a todo nuestro entorno, y después vamos avanzando más allá. Lo más probable es que en este minuto no logremos grandes cambios, pero al menos cualquier tipo de constitución que no sea la que tenemos hasta ahora va a ser buena. Entonces, porque va a tener otro valor, porque el problema es social, y todo el mundo se va a encargar de que lo social esté presente. Entonces, eso por lo menos como que es como lo que base de este proceso que estamos viviendo. Profe Seba, la palabra, nos pidió la palabra. Sí, bueno, para ir un poquito de la mano con lo que dice Gabriela, uno lo ve en realidad cuando trabaja con una población vulnerable, que la institución o las instituciones que conforman la Constitución, por así decirlo, no funcionan. A los estudiantes que tienen, no sé, carencias de algo, no les responden en alguna institución como el desarrollo social, por ejemplo, que ha estado colapsado con este tema de la crisis de la pandemia. Entonces hemos tenido que nosotros activar, y todas las escuelas de Recoleta, y yo creo que en todas las organizaciones sociales de todas las comunas se tuvieron que activar las ayudas solidarias, las lucatones, las ollas comunes. En los colegios, por lo menos de nuestra comuna, se hacen las ollas comunes hasta el día de hoy. Entonces, cuando se dice por ahí que quizá la Constitución de ahora funciona, quizá uno que está ahí donde las papas queman, qué sé yo, pucha, ve a los estudiantes su precariedad, por así decirlo, y se da cuenta que la cuestión no funciona. Entonces, bueno, y con respecto a lo que se hablaba delante, totalmente de acuerdo con Oscar, que comenzó, y después con Gonzalo, donde lo reafirmó, que yo creo que a nivel personal, yo creo que muchos de los coincidimos que ahí está la trampa de la constituyente, de la convención constitucional, que cuesta mucho quizás para la persona común, o va a costar mucho para la persona común y corriente ser constitucional, porque no va respaldado ni económicamente ni políticamente, y ahora, como dice el compañero Gonzalo, van a empezar a aparecer los políticos desactivados, que se van a empezar a activar. ¿Para qué? Para ser constituyentes. ¿Por qué? Porque lo respalda un partido, y porque ese partido tiene plata, se puede conseguir plata con empresarios. ¿Cómo se ha movido la política en estos últimos, no sé, cuántos años? Quizás toda la historia se ha movido así, entonces, qué sé yo. Y yo te quiero tocar un tema también importante, que también no lo puedo dejar pasar, que tiene que ver con la misma juventud que se hablaba delante. ¿Qué pasa con los jóvenes en el voto que lo pidieron? Hasta el día de hoy lo siguen pidiendo, y hasta el día de hoy se van a seguir rebelando por no ser escuchados. Yo creo que en estos momentos estamos en un proceso en donde la juventud en sí misma no está siendo escuchada ni valorada. No sabemos cuáles son sus intereses, no sabemos qué tipo de educación quieren recibir. Nosotros, si no le empezamos a preguntar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, nada de esto va a cambiar. Estamos viviendo quizás en una utopía que es linda, porque va a suceder algo que es emocionante, pero no tenemos que olvidarnos que las personas que vienen de abajo, los mismos jóvenes, los más niños, chicos, son los que realmente van a continuar con este proceso y van a generar realmente los cambios, porque esto es para largo. Esto es para largo. Después, en 2 años más, se vota por el plebiscito de salida, y Oscar no puede reafirmar más, pero eso yo también quiero tocar, que la juventud en sí misma, siendo que fue la que empezó toda esta agitación social, todo este movimiento, no está siendo bien escuchada y no bien valorizada, creo yo, a mi entender, con respecto a todo lo que está surgiendo. Chiquillos, disculpe que lo interrumpa. Miren, nos quedan 15 minutos, 14 minutos. Antes, disculpa que te interrumpa, Oscar, pero se estuvo conversando, pero buenísimas todos los puntos de vista. Y en unos 4 o 5 minutos hablemos un poquito de cuál es la función del Poder Judicial en todo esto. Ojalá podamos, los que tienen más información, por favor, pero tratemos de ser breves para aprovechar bien el tiempo. Función del Poder Judicial durante el proceso de que una constitución no funciona, y al momento de ser elegida o redactada una nueva constitución. ¿Cuál es su función?
Ahí, en el tema del Poder Judicial, a ver, ya, agarrándome un poco de lo de Gabriela, que alguien decía, sí, pero aquí es una muy buena constitución y no, o sea, si estalló el tema el 18 de octubre es porque la constitución ya no estaba haciendo agua, Ujú. no estaba dando el ancho para poder responder a eso. O sea, tal como decía Gabriela, todo lo que ustedes querían o todo lo que ustedes proponían eh, les pongo el ejemplo, el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, querían darle más facultades para poder fiscalizar y todo, y no tienen las facultades porque Inconstitucionales. las encontraron inconstitucionales. Pero ahí en cuanto al tema del Poder Judicial hay que hacer cierta distinción, porque sí o sí vamos a seguir teniendo una Corte Suprema, vamos a tener a una Corte de Apelaciones y vamos a tener tanto a los tribunales que son autónomos, independientes, por ejemplo, Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones, que es el que funciona para el tema de las elecciones, tribunales de primera instancia. Ujú. La cosa sería cómo vamos a hacer el ejercicio de elegir a los jueces. ¿Cómo va a ser eso? Ujú. Porque la gente dice, oye, sí, pero es que cómo puede... A ver, cómo pueden resolver este tema, cómo se le ocurrió, justo a este juez se le ocurrió resolver de esta forma y no me gusta cómo resolvió. Ujú. La Sí, perdón. disculpa, la ley te da las opciones de alegar en algún momento, o sea, si en primera instancia no te gusta la resolución que te llegó, puedes apelar, y si no te gusta esa apelación, ese resultado, vas a la Corte Suprema. Son cosas que se van dando, van a demorar tiempo. Se supone que se viene la reforma procesal civil, que sería la última reforma profunda que se tiene que hacer al sistema, porque el sistema procesal civil es netamente escrito. Y siendo netamente escrito, un proceso judicial civil se demora mucho tiempo. Tranquilamente yo presento una demanda en estos momentos y se demora un año en tramitarse. Claro. Entonces, con esa reforma procesal civil debiera demorarse un poco menos. Ujú. ¿Ya? Ahora, no sé cuál es el trasfondo cuando hablan o preguntan por poder judicial. Oh, mira, o sea, para ser preciso, por ejemplo, Gabriela nos comentaba acerca de los derechos humanos, las deficiencias nos comentaba el profe Seba en los temas educacionales. Esas cosas eso está en la Constitución. Estos derechos se supone que están en la Constitución escritos. Hay un ente que sería el ente fiscalizador, que de alguna manera, a través de los asistentes sociales, a través de los profes, de los abogados, de los periodistas, Social. se hacen llegar demandas, pero finalmente esas demandas no tienen cabida, ya que la entidad encargada de verificar si eso se está cumpliendo o no es la que está fallando. Y es ahí donde empiezan los arreglitos de plata, que oye, que arreglame este papelito por aquí, por allá. Entonces Ajá. el ente fiscalizador no funciona. O Sí, se sea, entiende. entonces a eso voy con el Poder Judicial. El otro día conversábamos, bueno, la Nata nos pidió la palabra, por favor, Nata, dale nomás. Lo que pasa, Ale, en ese sentido es que nosotros tenemos un, un gobierno presidencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente al final es como un pulpo que se mete en todo el resto de los otros poderes que nosotros tenemos. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, propiamente tal. Entonces, ¿qué pasa? Que parte de, lo, de las autoridades que conforman el Poder Judicial están propuestos por el presidente de la República. Entonces tú tenés que pensar que más o menos están como politizados en ese sentido. Entonces yo creo que ahí donde falla un poco la Constitución, en el sentido de que
como la Constitución está hecha para poder regular el poder que tienen estos subpoderes del Estado, digámoslo, planteándolo así, hay el problema porque el presidente está metido en todos los poderes, entonces finalmente, si bien el poder judicial está haciendo su pega, no la puede hacer bien de lleno. ¿Por qué? Porque digamos que no todos se rigen por la normativa que los regula a ellos, porque por ejemplo las Fuerzas Armadas primero pasan por otro proceso antes de irse al Poder Judicial, entonces lo mismo los parlamentarios tienen que pasar por un proceso previo para poder ser juzgados por los tribunales de justicia, entonces también ahí tenéis como la politización de todo esto, y por eso yo creo que tampoco funciona mucho el tema de las organizaciones que están que crea la Constitución misma. Ahora, el Poder Judicial va a ser el ente que en el momento de que si llegásemos a formar una convención mixta o convención constitucional, en cualquier momento uno de los integrantes de estas convenciones, cuando se esté gestando la Constitución, tengan algún reparo respecto de lo que está pasando internamente en la formación. El ente que va a resolver va a ser la Corte Suprema. Entonces, y si te estoy diciendo que el presidente de la Corte Suprema lo elige lo propone el presidente de la República, entonces son casi, es como que yo le propusiera a mi amigo que decidiera sobre No, el divorcio mío, ¿cachai? Una cosa así. hay un detalle ahí, Nata, más o menos para corregir, que el presidente de la Corte Suprema se elige por antigüedad, de acuerdo de acuerdo a lo que están a los miembros, a los ministros que son Sí, de perdón, corte él elige miembros, él propone tres de los exacto, integrantes de la de Corte acuerdo, Suprema. Ahí me equivoqué. de acuerdo a cómo se van formando. Y ahí Claro. en la 21.200 hay que hacer ciertas precisiones. En la 21.200, a ver, la 21.200 agrega lo que es el artículo, o sea, el capítulo 15 de la Constitución. Antes del 18 de octubre, si uno quería reformar la Constitución en sus capítulos fundamentales, era el enredo del siglo. O sea, teníais que pedirle a los 3/5 y después elegir a los 2/3. Es un enredo gigante. Es un enredo gigante. Es Entonces, casi hasta chistoso. hasta Tanta chistoso. burocracia. Entonces, no, entonces si nos ponemos de acuerdo con la señorita de Instagram que decía sí es una buena constitución, lo podemos decir que sí, por todos los amarres que tenía. Es Por muy todos los, inteligente. Es que era muy rígida. es muy muy rígida. rígida. Es muy Oye, chicos, rígida. Entonces, disculpa, dale, Francisco. perdón, Oscar. Entonces, así como más o menos antes de ir cerrando, la 21.200 lo que te dice es que la convención, tanto mixta como constitucional, tienen que respetar ciertas cosas. Y una de las cosas que dice que tiene que respetar es que Chile se tiene que mantener como una república. Importante, porque no vaya a ser que la comisión te diga, oye, ¿por qué no somos monarquía? No, tiene que seguir respetando lo que es república. Luego, lo otro, tiene que seguir respetando los tratados internacionales, tanto los tratados internacionales Tratados de libre comercio. de derechos humanos y los tratados de libre comercio que Chile ha Amarradito. acordado. Todo amarradito. Un Exacto, aplauso pero para Frey. no, exacto, pero si no hubiera sido por esos tratados internacionales, en estos momentos no tendríamos los celulares que tenemos ahora. Por ejemplo. Y nadie reclama por eso, ¿ah? Exacto. Y lo otro, súper importante, que la convención, tanto mixta como constitucional,
no pueden arrogarse más poderes que lo que tienen. O sea, los que alegan, que dicen, no, va a ser una segunda cámara, no, señores, no va a ser segunda cámara. ¿Por qué? Porque la Convención Constitucional y la Convención Mixta van a abocarse 100% a la tarea de la Constitución, nada más ni nada menos. Mientras tanto, el Congreso va a seguir funcionando tal cual, todo va a seguir funcionando tal cual hasta que haya ese nuevo plebiscito de salida que diga, ¿usted quiere aprobar esa nueva constitución o la va a volver a rechazar? Esa es la tarea que tiene tanto la convención mixta como la constitucional. No pasarse más allá de la raya. Y si quieren llegar hay alguna disputa por un tema de forma, lo resuelve la Corte Suprema. Para esos temas solamente temas de forma, no temas de fondo. Oye, chiquillos, bueno, ya estamos a punto de terminar. Yo en verdad me quedé con ganas de conversar más. Pero esperemos cómo sale todo mañana y organizamos otro conversatorio. Por supuesto. Para ver cómo salieron las cosas y ahí empezar a especular un poco y también a compartir un poquito más de información. Antes de pedirnos, les vamos a pedir una despedida, pero brevísimo, porque nos deben quedar como unos 3 minutos. Gonzalo, ¿algún mensaje de despedida? Cortito. Bueno, sí, sin ánimo de sonar muy partidista, esperemos que la ciudadanía tome la mejor decisión de todas, y yo creo que todos sabemos cuál es esa. así que, bueno, muchas gracias a todas y a todos por esta instancia, y claro, tal como decís tú, que se vuelva a repetir porque queda mucho por hablar acá. ¿Cachai? Mucho por hablar todavía. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, compadre. Nata. Igual. Bueno, chiquillos, nada, pues que se acuesten temprano para ir a votar mañana con hartas ganas y cumplir con su deber cívico. Que todo salga bien y ojalá mañana estemos celebrando. Perfecto, sí. Eso. Profe Seba. Sí, muchas gracias por el espacio, compañero Alejandro. Un saludo a los colegas que estaban mirando del Insta. Y nada, pues muchas gracias y atento ahí a próxima invitación y también quizás dejarlos invitados a ustedes, que nosotros también tenemos un programa en Instagram para que puedan, a través del colegio, así que si alguien está interesado ahí nos podemos comunicar y hacer una pequeña charla con los estudiantes ahí en vivo. Sería excelente. Liceo Jar Recoleta. Eso, @Liceo Jar Recoleta. Exacto. Gracias, profe, un gran abrazo. Óscar. Bueno. Oye, muchas gracias por la invitación. Abierto a que estemos en otra instancia de conversación. Podría ser, no sé si próxima semana o en 2 semanas más o menos, para especular o analizar bien qué es lo que se viene de aquí al mes de abril, donde la papeleta va a ser más larga. Y vayan a votar mañana, y los espero en mi local de votación. Así que vayan a votar, carnet de identidad, lápiz pasta azul, mascarilla, y si tienen alcohol gel, mucho mejor. Así que vamos, que se puede nomás, y nos vemos mañana esperando ahí el resultado. El gran resultado. Gracias, Óscar. Un abrazo. Gabriela. Un abrazo. Yo creo que lo más importante acá es como autoeducarnos. Creo que hay que liberar esa idea de que los que se educan son los niños, niñas y adolescentes, y que después uno de adulto está completo y ya no me educo más, y solo trabajo. Y vivo la vida al máximo, como, bueno, según yo. Pero yo creo que no, hay que seguir educándose, o sea, todo el rato, parte de la semana, tiene que ser el educarse, todos los días. Y eso nos tiene con el cerebro más activo hasta viejos, y también nos tiene informados y siendo partícipes de una ciudadana. Somos una colectividad y es importante siempre estar educándose. Eso. Gracias, Gaby. Bueno, gracias, chiquillos, a todos, a las personas que, bueno, primero a Gonzalo, a Nata, a Sebastián, a Óscar, a Gabriela. También un saludo a Francisca, que también ahí quedó pendiente. Esperemos tenerla en la próxima ocasión. Muchas gracias a las personas que nos sintonizaron, que se informaron a través de este conversatorio. Y bueno, pasaron un buen momento.
Deseamos que, como decía Gonzalo, la ciudadanía mañana tome la mejor decisión